Entonces, respecto al cuadrado, vamos a recordar rápidamente sus características. Sabemos que el cuadrado tiene, cuatro lados, como todos los paralelogramos, pero todos esos cuatro lados tienen la misma longitud. Entonces, cuatro lados de igual medida. Primera característica. La segunda característica de los cuadrados es que vamos a encontrarnos con cuatro ángulos internos de 90 grados, que como ya sabemos, estos ángulos de 90 grados son llamados ángulos rectos. ¿Listo? Entonces, segunda característica. La tercera es que como todos los cuadriláteros, tiene dos diagonales. Y en los cuadrados tenemos que esas dos diagonales son iguales. ¿Listo? Esas dos diagonales son iguales. La figura es un cuadrado, así esté ubicada en una posición diferente a la horizontal. Entonces, aquí yo tengo dibujados dos cuadrados. ¿Listo? Ustedes no se dejen de pronto confundir porque que uno esté inclinado y que el otro esté horizontal como puesto sobre una superficie plana, porque aunque esté inclinado sigue siendo cuadrado cuando se cumplan esas tres condiciones. Es más, con las dos primeras basta. Entonces ya sabemos que tiene cuatro lados. Si tienen la misma medida y los ángulos que se forman son ángulos rectos, esa figura es un cuadrado, independientemente de que esté así, inclinada. Entonces poseemos ahí dos cuadrados. Ya sabemos cómo son las diagonales. En esos cuadrados identifiquemos los elementos. Identifiquemos los elementos. Esta porción del cuadrado que estoy rayando acá en color negro, ¿qué nombre recibe? Lado. Base. Ese es un lado. Ese es un lado. ¿Listo? Ese es un lado. Igual que estos que estoy dibujando. Y ya sabemos por definición de lado, ¿cuál es la definición del lado? ¿Que tiene cuatro lados? ¿Cuál es la definición de lado? Es la que conforma. ¿Es un segmento? Sí, es un segmento. Es un segmento que conforma la figura que se estoy hablando, por así decirlo. Ángela, tienes la mano levantada, cuéntanos. Pues yo digo que es un segmento que delimita una figura. Ajá. Entonces, ese segmento que delimita una figura y principalmente es porque une dos vértices de esa figura. A eso, a eso es a lo que llamamos lado. Por tanto, los vértices, ustedes ya saben cuáles son. ¿Cuáles son los vértices? Pues las esquinas, profe. Las esquinas. Ajá. Sí, Entonces, las esquinas. En podemos el caso del llamarlo. cuadrado. Y en cualquier figura. Entonces sería como las esquinas. Estos son los que llamamos vértices. Y los vértices entonces son cada uno de esos puntos donde se unen dos o más lados, ¿cierto? Ahí tendríamos los vértices. Si yo quiero dibujar una diagonal, ¿cómo la dibujo? ¿Derecha? Si yo quiero dibujarle una diagonal, Laura, dime, levantaste la mano. ¿Cómo dibujamos una diagonal? Pues, profe, para hacer diagonal, pues no tienen que estar juntos los vértices que vamos a unir. Entonces, se une el vértice que ya tienes con el vértice opuesto a ese y trazas una línea. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, puedo unir este vértice con este vértice de ahí. Ahí tenemos una diagonal. ¿Listo? Porque, como lo decía Laura, precisamente los vértices que yo quiero unir o que debo unir no pueden estar juntos. Es decir, yo no puedo unir este vértice con este vértice, no, porque están ahí al ladito. Este vértice con este vértice tampoco, porque están ahí al ladito. Entonces me toca con el opuesto. Bien, ahí tendríamos una diagonal. Los cuadrados tienen dos diagonales. Entonces ahí hay una diagonal y pues aquí vendría la otra.
estarían las dos diagonales. No dejarse confundir con que una diagonal es una recta inclinada. No. La diagonal en geometría es la línea que me está uniendo dos puntos. ¿Listo? Dos vértices que no están seguiditos. Entonces, a esta recta se le llama diagonal y a este segmento también se le llama diagonal. Entonces, tenemos las dos diagonales. ¿Listo? Hay otro elemento que no los hemos nombrado en los rectángulos, en los cuadrados en este caso, y es el eje de simetría. Entonces lo voy a definir acá abajo. ¿Listo? Profe, simetría no es que es igual a un lado y por lo tanto tiene que ser igual al otro. Correcto. ¿Listo? En este caso, entonces, tenemos que el eje de simetría es una línea que divide en partes iguales, en este caso, el cuadrado. Entonces, los ejes de simetría pues pueden ir en diferentes direcciones, pero entonces acá vamos a establecer, además de las diagonales, que también se comportan como ejes de simetría, podemos definir, eso no es un cuadrado, perdón, podemos definir los siguientes ejes de simetría. Entonces, podemos tener aquí una línea, que sería el eje 1, que me está dividiendo. Fíjense que, esperen, la hago que quede más o menos en la mitad. Si yo trazo esa línea, es el eje 1, este eje 1 me está dividiendo en dos partes iguales ese cuadrado, la parte de arriba y la parte de abajo. ¿Sí? Entonces, esta línea es llamada eje de simetría. Pero, ¿qué pasa si yo quiero dividirla verticalmente? Entonces, yo trazo ese eje de simetría ahora acá. Esta línea que acabo de trazar ahí también es otro eje de simetría, porque me está dividiendo en dos partes iguales nuestro cuadrado. ¿Listo? En este caso, la línea verde me está dividiendo el rectángulo de la izquierda y el rectángulo de la derecha, que vendrían siendo iguales. Entonces, me está dividiendo ese rectángulo, ese cuadrado en dos partes iguales. Entonces, ahí tendríamos el segundo eje de simetría. Otro eje de simetría sería una diagonal. Entonces, una diagonal, al trazarla, me está dividiendo nuevamente a nuestro cuadrado en dos partes iguales, que sería el triángulo de abajo y el triángulo de arriba. ¿Vale? Y pues la otra diagonal hace exactamente la misma tarea, entonces solamente la voy a dibujar. Entonces la otra diagonal me estaría dividiendo nuevamente el triángulo de abajo y el triángulo de arriba, y ahí tendríamos otro eje de simetría. Esperen, lo dibujo un poquito mejor. Ahí tendríamos el eje 4. Entonces, cualquier cuadrado va a tener cuatro ejes de simetría, que son los que están ahí. ¿Listo? Entonces, voy a escribir eso. El cuadrado tiene 4 ejes de simetría. ¿Sí queda claro el concepto de eje de simetría? Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, Señor. son líneas que me dividen en dos partes iguales. ¿Listo? Entonces, ahí tendríamos los ejes de simetría. Vamos a pasar a la otra parte. Ahorita les devuelvo la página para que tomen apuntes. Y vamos a mirar las magnitudes de lo que es Vamos a mirar las magnitudes del cuadrado. Entonces tenemos, a un cuadrado le podemos calcular el perímetro. ¿Listo? El perímetro, ya sabemos que para calcular el perímetro de cualquier figura, directamente lo que tenemos que hacer es la suma de todos sus lados. La suma de todos sus lados. Es decir, que si tú tienes un cuadrado, ¿sí? Y este cuadrado, ya sabemos, todos los lados miden lo mismo. O sea que por aquí digamos que mide 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Entonces, para calcular el perímetro, lo que tenemos que hacer directamente es sumarlos. ¿Listo? Entonces, sería el lado 1 más el lado 2
más el lado 3, más el lado 4, porque tenemos 4 lados. Profe, te está escuchando entrecortado. Directamente va a ser la suma de todos sus lados, era lo que estaba diciendo. Entonces, en este caso, nuestro cuadrado, permítanme, nuestro cuadrado tiene sus 4 lados con medida de 10 centímetros. ¿Listo? Entonces, esos 10 centímetros son los que vamos a entrar a sumar. Como cada lado mide 10 centímetros, pues el perímetro va a ser realizar directamente su suma. O sea que serían 10 centímetros más 10 centímetros, otros 10, otra vez el 10 centímetros, porque vamos 3 lados y nos faltaría el cuarto lado. Esa suma, pues ya sabemos, es bastante sencilla de realizar. Eso quiere decir que el perímetro de este cuadrado que tenemos ahí en mención, ¿cuál es? 40 40 centímetros. centímetros. Correcto. Muy bien, 40 centímetros, que es entonces la suma de todos sus lados. Recuerden, la unidad de medida del perímetro es una unidad lineal, es decir, que si todos están en centímetros, el resultado también va a quedar en centímetros. Y pues realizamos directamente la suma de los valores de las cantidades numéricas. Ya tendríamos ahí la suma. Como la semana pasada abordamos el perímetro del paralelogramo, dense cuenta que es exactamente el mismo ejercicio. ¿Listo? Y es el mismo procedimiento. Vamos para el área. Para calcular el área, entonces ya sabemos que el área es la superficie. O también el espacio encerrado. ¿Listo? Es decir, que si yo tengo mi cuadrado, el área va a ser esta zona. Ya no voy a medir los laditos, sino que el área o la superficie me va a medir lo que está por dentro. ¿Listo? Entonces, esa medida de superficie la vamos a calcular de la siguiente manera. Entonces, tenemos... Entonces decíamos, para calcular el área, debemos tener en cuenta que el área es la superficie o el espacio encerrado por la figura. ¿Listo? Es decir, lo que queda por dentro. En este caso, el área del cuadrado, pues también tiene el concepto de base por altura, que fue el que trabajamos con los paralelogramos, pero pues acá tenemos una facilidad, y es que la base y la altura miden lo mismo. Entonces, directamente aquí podemos decir que el área del cuadrado es tomar el lado, voy a escribirlo en palabras, que el área es tomar la medida del lado y elevarlo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, directamente, tomemos el ejemplo del cuadrado que tenemos en la parte superior. Si quiero calcular el área de ese cuadrado, entonces si tenemos que por acá mide 10 centímetros, y por acá mide 10 centímetros, y por acá mide 10 centímetros, y por acá mide 10 centímetros, si yo quiero calcular el área de ese cuadrado, ¿qué debería hacer? Sumar todo. Ángela, ¿Los tienes la mano levantada, cuéntame. Pues yo creo que sería elevar 10 al cuadrado. Perfecto. La medida del lado, ¿cuánto mide el lado? 10 centímetros, exacto. Y pues es la medida del lado al cuadrado, o sea, 10 centímetros al cuadrado. Y pues procedo a hacer la operación. Entonces, ¿cuánto es 10 al cuadrado? 20. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100. 100, que correspondería a multiplicar el 10 por el mismo, ¿cierto? Potenciación. O sea, ahí ustedes no tienen pierde, es algo de cuarto de primaria. Entonces tenemos 10 al cuadrado, tendríamos que 100, y pues centímetros nos quedaría centímetros cuadrados. Recuerden que la unidad de medida para el área o para la superficie es en unidades cuadradas. ¿Listo? Área o superficie siempre nos va a quedar en unidades cuadradas. Puede ser metros cuadrados, puede ser centímetros cuadrados, como en este caso, puede ser kilómetros cuadrados, puede ser kilómetros cuadrados, por ejemplo. Entonces acá la idea es, hacemos la operación con la parte numérica, directamente como es base por altura, ¿cierto? O lado al cuadrado, pues multiplicamos esa medida del lado por esa medida del lado, por la misma. La base, que es 10, por la altura, que también es 10, y pues la multiplicación da 100. O sea, ahí ustedes no tienen pierde, multiplicamos 10 por 10. ¿Listo? Y de esa manera encontramos el área
de un cuadrado cualquiera. Es importante que la unidad esté en la misma unidad de medida. ¿Listo? Las medidas estén con la misma magnitud, en la misma unidad de medida.